Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a comenzar este mensaje y van a entender por qué les pedía que cantáramos estas palabras. Dice así la palabra de Dios. Estaban junto a la cruz de Jesús, lean conmigo. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a orar ahí en su lugar. Inclinen su rostro y oremos. Padre bendito, gracias por el privilegio siempre inmerecido de recibir tu palabra preciosa. Tu palabra bendita, viva y eficaz, que a través de la Santa Biblia que tú has preservado de error y que es nuestro perfecto tesoro de instrucción, tú, Señor bendito, nos hablas. Que con la unción de tu Espíritu Santo, tu palabra bendita descienda como lluvia a nuestros corazones. Yo te ruego especialmente por aquellos que están pasando una aflicción que sobrepasa sus fuerzas, que va más allá de su fe, que va más allá de lo más profundo de su persona. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy se rompan prisiones, que hoy tú levantes del polvo a quien esté en aflicción y que tu nombre, Señor Jesús, sea glorificado. En el nombre precioso, que es sobre todo nombre, tu nombre bendito, Señor Jesús, te pedimos todo. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues agradezco hoy de manera especial el privilegio de compartir la palabra de Dios. Siempre es un privilegio, pero hoy es especial porque hoy vamos a hablar de lo más íntimo, de lo más sensible, de lo más privado y personal en la vida de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a hablar de su madre bendita. Hoy vamos a hablar de María y del profundo amor que pudo tener nuestro Señor Jesús por su mamá, y que nos enseña el gran amor que Dios tiene para nosotros. Y hoy nos acercaremos, además del corazón de Jesús, al corazón bendito de María, de esta mujer, de esta doncella escogida por Dios, de esta bendita entre las mujeres, a la cual el Señor siempre bendijo, tanto que ella dijo: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Porque ella era una mujer feliz. Ese es el único dato que tenemos, dato bíblico, de conocer la personalidad de María. Sabemos que era una mujer feliz, porque la palabra bienaventurado, bienaventurada, del griego makarios, quiere decir una persona dichosa, feliz, alegre, con una dicha incomparable. O sea, una persona, diríamos hoy, súper feliz. Así era María. Ella dijo en su oración: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Es decir, ella estaba segura de que nada iba a quitar su gozo, su alegría. Tal vez tú eres una persona que dice: pastor, yo soy un joven positivo. Créanme que no creo que exista algo que me quite esa actitud positiva. O alguien quizás dice:
pastor, yo soy una mujer que no se rinde. Pregúntele a mi marido, que por algo lo ha aguantado 20 años. Soy una mujer que no se rinde, pastor. Así que cuente conmigo siempre. Llueva, truene o relampaguee, pastor, yo soy firme. Y yo creo que todo eso lo decimos con verdad. Lo que no imaginamos es que puede llegar a nuestra vida una situación, una circunstancia que desplome toda esa alegría. Puede llegar una circunstancia que desplome toda esa firmeza. En verdad, por algo el Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que quería el Señor era alertarnos, prepararnos, que nunca nos soltemos de su mano, porque no sabemos qué podemos vivir hoy o mañana o en un tiempo. Es decir, María era una mujer feliz, bienaventurada. Ella lo dijo: me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho conmigo cosas hermosas el poderoso. Él levanta al pobre del polvo. Y todo eso que les estoy diciendo lo encontramos en la Biblia. Eso lo dijo María. Su bendito corazón expresó eso. Pero ella no fue la autora directa de eso. Ella había inspirado su vida conociendo de la fe de otra gran mujer que se llamó Ana. 1000 años antes de María existió Ana. Y Ana escribió esto. Léanlo ahí en el segundo párrafo. Es 1 de Samuel 2, versículo 9. Dice, léanlo conmigo: Dios, Él levanta del polvo al pobre. Léanlo conmigo, por favor. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Esto lo escribió Ana, mamá de Samuel, 1000 años antes aproximadamente de María. Y era la fe del pueblo de Dios. Así que la bendita madre de nuestro Señor, cuando creció leyendo la palabra, leyendo las escrituras, cuando creció conociendo la fe de su pueblo, ella seguramente gustó de esta expresión, gustó de esta fe de Ana, gustó de esta convicción de Ana. Dios levanta al pobre del polvo. Así que no hay circunstancia, por dolorosa, por difícil que sea, que pueda derrumbar, deshacer la bendición de Dios. Aunque tú llegaras al polvo mismo, de allí te levanta el Señor. Eso dice su palabra. Él levanta al pobre del polvo. Y aunque llegaras a una condición de muladar, porque así lo dice la Biblia, Él te exaltará y te llevará a sentarte con príncipes. Miren, estas palabras, ¿saben qué significan? Psicodinámicamente, como decimos los que nos dedicamos al comportamiento humano, psicodinámicamente significan una convicción. Somos más que las circunstancias. Decía el gran filósofo y escritor Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, español, decía: soy yo y mis circunstancias. Como un llamado a decir: no me voy a dejar vencer. Yo podría repetirles eso, pero sinceramente no confío en la fortaleza ni mía, ni tuya, ni de ninguna persona. Yo diría: es mi Señor y mis circunstancias. Es decir, quien va
a salir del polvo, voy a ser yo, sí. Vas a ser tú, sí. Pero porque es la mano poderosa de Dios la que levanta al pobre del polvo, la que levanta al pobre del muladar y lo lleva a sentarse con príncipes. En otras palabras, significa psicodinámicamente: 1, las circunstancias no deben determinar tu vida. 2, las circunstancias no van a ser para siempre, aunque cuando estamos sufriendo sentimos que ya no hay otro camino. Y significa 3, cada circunstancia de nuestra vida nos hará crecer, porque esa es una verdad. Pasamos una aflicción y salimos más fuertes. Bueno, estas convicciones las tenía María, la bendita Madre del Señor. Desde ahora ustedes saben que esto se lo inspiró Ana 1000 años antes. La oración que hizo Ana cuando oró agradeciendo a Dios por la vida de su hijo que iba a tener, de Samuel, esa oración fue la inspiración para la oración que hizo María cuando hizo la oración diciendo: engrandece mi alma al Señor. Léanla desde el 4º renglón. Ahí en el 2º párrafo, desde el 4º renglón. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación. Así que si ustedes alguna vez se preguntan qué pensamientos, qué convicciones, qué ideas habitaban en el corazón bendito de María, ahí tienen la respuesta. Por eso María era tan fiel a Dios y era tan valiente. ¿Qué le dijo al ángel Gabriel cuando el ángel Gabriel vino a anunciarle que en su vientre bendito ella iba a llevar al Hijo de Dios? ¿Qué le dijo al final? Le dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y acto seguido se fue a visitar a su prima Elizabeth, que era una mujer de edad, no digo cuál edad porque vaya a ser la de algunas damas aquí, pero era una mujer de edad y había concebido en su vejez. Así que cuando el ángel le dijo: nada hay imposible para Dios, Elizabeth tu prima ha concebido en su vejez, María hizo a un lado su dolor, hizo a un lado su preocupación. ¿Y qué hizo? Se fue a visitar a Elizabeth. ¿Por qué fue corriendo a visitarla? Porque se imaginó a una mujer de edad, a una mujer ya con muchos años y ahora con 6 meses de embarazo. ¿Y en qué pensó? En los peligros, en su salud. ¿Y qué hizo María? Hizo a un lado su dolor y se fue a bendecir la vida de Elizabeth. Eso lo aprendió nuestro Señor Jesús. Los hijos aprenden lo que viven. Y por eso, muchos años después, cuando aquella mujer bienaventurada, feliz, comenzó a vivir la peor angustia, el peor dolor que una persona, que un ser humano podría vivir, ella, con todo su corazón, recibió una bendición: que Jesús, igual que ella, hiciera a un lado su dolor,
¿Dónde estaba el Señor Jesús en ese momento que leímos? Estaba en la cruz. Se estaba desangrando completamente por la corona de espinas, por las bofetadas que recibió en su rostro. Se estaba desangrando por los latigazos que recibió en su juicio. Se estaba desangrando porque sus manos y sus pies fueron traspasados. Estaba colgando de una cruz, asfixiándose, y sin embargo, él, cuando miró a su madre bendita, cuando miró ese rostro, siempre alegre, ¿cómo dijo que sería llamada por todas las generaciones? La bienaventurada María. Bienaventurado, Macarios en griego significa la feliz María. Cuando vio a la feliz María con su rostro seguramente transformado por el dolor de ver a su hijo morir en la cruz, el Señor Jesús hizo a un lado su propio sufrimiento, hizo a un lado el dolor, hizo a un lado la asfixia, y con las pocas fuerzas que tenía, se dirigió a ella para decirle: mujer, he ahí tu hijo. Lo que le estaba diciendo es: no te desamparo. Lo que le estaba diciendo es: aquello en lo que tú creíste era verdad. Desde que era yo un niño, tú me enseñabas qué grandes cosas hacía el Todopoderoso. Con tu alegría, con tu sonrisa, me enseñabas a confiar en Dios. Me duele mirarte en esa tristeza. Me duele mirarte en esa desesperación de querer rescatar a tu hijo, de querer ayudarme. Y te digo, ahí está tu hijo. Era como decir: cuido de ti, siempre cuidaré de ti. Y yo le pido a Dios que eso se convierta en una convicción en tu corazón. Dios nunca te va a abandonar. Que tu corazón pueda decir, como dijo el corazón de David: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, a pesar de todo, el Señor me recogerá. Que tú tengas en tu convicción que nada te separará del amor de Dios. Y hoy el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, te está mostrando cómo Jesús hizo a un lado el dolor para mirar a su madre bendita y bendecirla. Tal vez tú digas: pastor, era su mamá. Es natural, claro. Pero también bendijo a Juan. ¿Quién era Juan? Juan era el más joven de sus discípulos. A Jesús le conmovió. Parece mentira. Los grandulones, los viejos, ¿qué hicieron? Huyeron. Es vergonzoso, ¿no? Tan viejo y tan miedoso, Y ahí estaba Pedro escondido por allá. ¿Quién más? Mateo, Simón el celote. ¿No que muy celote? ¿Saben qué era celote? Celote era una secta violenta que tenían una habilidad especial para matar a sus enemigos de un solo golpe de entrada de una daga en el costado. Pero eran tan finos para cruzar esa daga que la persona no alcanzaba a quejarse. La daga entraba por el costado, cruzaba el corazón y la persona moría de una manera tan instantánea que no se oía ningún quejido.
Celote significa esa daga. Y les llamaban celotes con Z, no con C. Con C son los celotes que tú te cargas del marido. Eso es otra cosa. No, celotes con Z eran estos, pues vamos a llamar guerrilleros que estaban en contra de Roma. ¿Cómo será un guerrillero? Yo digo que para empezar, un hombre intrépido. Yo digo que para empezar, un hombre muy valiente, que no tiene miedo a nada, un temerario, ¿o no creen? O sea, imagínate una persona así. Y ese Simón el celote, que tan gallo, estaba escondido. ¿Y quién era el único que estaba allí junto a la cruz? Junto a María, su madre bendita, junto a la hermana de su madre, junto a María Magdalena. ¿Quién era el único? Era Juan, el más joven, el más tierno, el que hubiéramos entendido que hubiera salido huyendo. Él estaba allí. Y Dios ha prometido: al que me sirve, mi Padre le honrará. Y donde yo esté, estará mi servidor. Y al Señor le conmovió ver que el más jovencito de sus discípulos estaba allí. Y le conmovió mirar a esa mujer tan alegre, que se llamaba a sí misma bienaventurada, ahora deshecha seguramente en llanto, o deshecha en angustia, o deshecha en dolor. Y a veces tú y yo pensamos: es que nadie mira mi dolor. Dios sí lo ve. Y a Dios le importa, ¿saben por qué? Porque el dolor tiene un proceso terrible. Comienza como un dolor, pero se convierte en una prisión que nos arrebata todo. Miren, lean conmigo la última lectura de la guía de predicación. La última. Dice en el Salmo 107 que Dios sacia al alma menesterosa. ¿Qué significa un alma menesterosa? Un alma con mucha necesidad. Necesidad de afecto, necesidad de fortaleza, necesidad de acompañamiento. Un alma menesterosa. Y llena de bien al alma hambrienta. ¿Hambrienta de qué? De amor, de reconocimiento, de atención. Y dice la palabra de Dios: luego que clamaron al Señor en su angustia, ¿qué fue lo que hizo Dios? Léanlo. Los libró de sus aflicciones. Bueno, ustedes dirán: pastor, pero el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Así que, pues yo tengo muchas aflicciones, pero he llegado a pensar que es parte de la vida, que ni modo, porque en el mundo tendremos aflicción, sí, pero ten cuidado de una cosa: que esa aflicción no siga su proceso destructivo, porque si siguen leyendo, dice: los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿Saben una cosa? Una aflicción que nace de una necesidad, ese es el proceso. Necesidad, aflicción, puede llevarnos a sombras. Si ven las fotografías que están allí al lado, arriba de la mía cuando yo era un niño, está un señor que seguramente no reconocen. Véanlo. Seguramente no reconocen a ese señor. ¿Por qué? Porque ese señor es poco conocido en su fisonomía. Sin embargo, su pensamiento ha trascendido al mundo. Él se llamó Alfred Adler. Alfredo Adler.
y fue, después de Freud, el más grande psicólogo de todos los tiempos. Hay 4 psicólogos que toda persona decente que se dedique a esta profesión debe haber leído. 4 en el mundo, 4. Hay muchos otros, pero hay 4 que tú no puedes dejar de conocer cuando estudias psicología. El primero es Freud. El segundo es Adler. El tercero es Jung. Y el cuarto es Viktor Frankl. Si aparte lees a Rogers y lees a muchos otros, está perfecto. Pero los que no puedes dejar de leer son ellos. Y entre ellos está Alfred Adler. Lo que no conocemos muchos es que Alfred Adler, cuando era un niño, estuvo a punto de perder la grandeza a la que Dios le había llamado. Fíjense, yo estoy seguro que desde niño era muy brillante. Estoy seguro que desde niño era muy inteligente. Y que estaba llamado por Dios en su plan eterno a ser uno de los grandes pensadores del comportamiento humano a nivel mundial. Yo creo que no es casualidad. La palabra de Dios dice que a los que Él escogió, a ellos justificó y a ellos glorificó. ¿Qué quiere decir? Que Dios te prepara para las alturas. Eso dice Habacuc al final de su profecía. Dios hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Si nosotros nos proponemos, por ejemplo, ir a escalar el cerro de Tepotzotlán, pues lo único que necesitamos quizás sea unas botas, no más. Pero si nos proponemos ir al Popo, necesitamos además de las botas, seguramente ropa adecuada, ¿sí? Pero si nos propusiéramos ir al Everest, al punto más alto del mundo, porque hay de puntos a puntos. Por ejemplo, en mi tierra el más alto es Mont Blanc. En Europa es el punto más alto que tenemos. Ustedes que tienen aquí el cerro del Chiquihuite, ¿no? Tienes la Sierra de Guadalupe, allí en Coacalco, andan presumiendo. Pero bueno, cada quien. Pero el punto más alto del mundo es el Everest. Para el Everest bastarán unas botitas que por ahí nos conseguimos de medio pelo. ¿Bastará una chamarrita? No, yo me imagino que hay toda una preparación, todo un equipo. De la misma manera, y grábalo en tu corazón, si Dios te preparó para grandes cosas, escúchenlo ustedes como jóvenes que tienen sueños, seguramente Dios te dio ese equipo. Lo malo es que hay circunstancias de la vida que pueden afectarnos. Miren, Adler, yo estoy seguro que traía un equipazo en la mente. Estoy seguro que Dios lo había preparado en verdad con una gran capacidad desde muy niño. Pero estoy seguro también que las circunstancias de su vida lo afectaron. ¿Saben cuáles fueron las circunstancias de él? Un problema respiratorio. Desde muy chiquito, él tuvo problemas respiratorios. Y en la tierra donde él creció, tierra también de mis padres, Alemania, pues ya se pueden imaginar el clima. Si no se lo imaginan, piensen en Ameca Meca, ¿no? Para que más o menos le agarren un poco. Clima terrible. Y él, eso hizo que Alfredito creciera siempre en su casa. Los niños, cuentan sus biógrafos, iban a preguntar por él. Señora Adler, ¿va a salir Alfredito a jugar? Y la señora Adler, su mamá, les decía: no, preciosos, Alfredito está enfermo. Y dice Alfred Adler
que desde los cristales de su ventana él miraba hacia afuera a los niños jugando con la nieve felices. Y Alfred Adler comenzó a vivir algo que no sabía cómo se llamaba porque nadie le había puesto nombre. Mucha gente en el mundo lo había vivido, pero no tenía nombre. ¿Por qué no tenía nombre? Porque Dios estaba esperando que creciera el gran pensador que le iba a dar nombre al complejo de inferioridad. ¿Lo ven? No conocíamos el nombre de Alfred Adler, menos su cara, pero todos hemos oído complejo de inferioridad. Yes or no. ¿Sí o no? Todos conocemos esa expresión. Esa expresión la escribió, la acuñó, decimos, Alfred Adler. Pero ¿cómo la acuñó? No crean que él fue un psicólogo feliz y que algún día ahí en su estudio dijo, ay, ¿de qué hablaré? ¿Qué sufrirá la gente? ¿Qué les pasará a los necesitados? Bueno, me imagino que a veces sienten, no, él no fue así. Él lo vivió. Él estaba detrás de esos cristales viendo a los niños que eran felices. Él miraba cómo otras personas realizaban cosas y él no. Y él sentía esa prisión, porque es una prisión. Dirán, pastor, no exagere. Ah, bueno, no soy yo el que exagera. Léalo en la Biblia. Estamos en la última lectura. Estamos en el Salmo 107. ¿Qué dice Dios? Que lo sacó de sus aflicciones, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió, léalo, rompió sus prisiones. ¿Quién es el que le llama prisiones a ese proceso que estoy narrando? Es Dios quien le llama prisiones, no soy yo. Dios nos está explicando que lo que empieza con una necesidad, porque sí, a lo mejor en un tiempo de tu vida, pues no tenía dinero la familia, andabas con zapatitos rotos. Yo me acuerdo la primera vez que Josué, hace muchos años cuando se pusieron de moda, me pidió que le comprara unos suecos. ¿Quién llegó a ver esos zapatos? Y lo peor es que fue en Michel Domit. Así hagan de cuenta como ustedes van a Granaditas, así van allá a León a comprar zapatos, nosotros íbamos a Michel Domit. Y ahí estando en Michel Domit, me dice Josué, porque yo lo llevé ahí a Plaza Satélite para comprarle algo, y me dijo, no quiero unos tenis. Le digo, ¿qué quieres? Me dice, ven, vamos. Y fuimos a Michel Domit. Y estando ahí me dice, quiero estos zapatos. Y me enseña los zapatos que yo viví de niño, cuando le cortaban la punta, porque no nos quedaban ya, y menos con las uñas que traíamos. También luego yo recuerdo y digo, nos hubieran dado una recortadita de uñas y yo hubiera sido menos. Bueno, y me dice, esto quiero que me compres. Le dije, no, hijo, yo no te puedo comprar eso. Esta fue mi vergüenza de niño. ¿Esto qué? ¿Quién te lo dio? Aquí lo venden. ¿Cómo lo van a vender? Y luego más caros que los completos. Está como los pantalones rotos, salen más caros. Digo, ¿cómo no viví mi infancia en estos años? En serio, en Liverpool me tocó el otro día que vi pantalla curva. Dije, ahora sí me compro una pantalla. Pues yo dije, eso ha de estar barato, si están torcidas, si están chuecas. Le digo, oiga, ¿cómo están dando las chuecas? ¿Cuáles chuecas? Le digo, pues ahí dice pantalla curva. O sea, me imagino que está pandeada. ¿A cómo la dan? Ya me dijo, no, es más cara. O sea, lo chueco es más caro, lo roto es más caro, los incompletos son más caros.
Los pelones somos lo máximo. Esa es la verdad. ¿Sí o no, Pablo? Los pelones somos lo máximo. O sea, en este mundo de cabeza, no, pues ya la hicimos. Bueno, ahora, el problema, yo sé que ustedes, ya me acordé, porque dije, ¿y eso por qué salió? ¿Qué? Ya me acordé. Yo les decía que a lo mejor de niños pasamos alguna necesidad, ¿sí? A lo mejor traíamos ropita media rota, zapatitos cortados o de hule, en fin. Pero bendito sea Dios, mira nomás ahora. Gracias a Dios, Dios nos ha suplido, amén. Y muchos de nosotros decimos, sí, pastor, y créame que a mí eso ya ni me entristece. Al contrario, pastor, me siento muy agradecida con Dios, muy agradecido. Sí pasé pobreza, pero el Señor me bendijo. Sí, pero es tu caso. En otros, la pobreza forma prisiones. Prisiones, complejos, inhibiciones. ¿Y cuándo te das cuenta? Cuando quieres hacer algo y no sientes confianza en ti. Cuando dices, ¿y si empezáramos un negocio? O algún amigo, compadre tuyo, te dice, compadre, mira, está dejando buen dinero. ¿Por qué no le metemos ahí? ¿Por qué no le invertimos? Y tú, una parte de ti dice, pues hazlo, y otra parte de ti dice, no va, no, creo que no creo que sirva. Esas son prisiones. Alfred Adler era un niño ahí detrás de unos cristales. No sabía que el Señor iba a levantar su salud, le iba a permitir estudiar en las más grandes universidades de Europa y que un día él iba a ser uno de los grandes pensadores del mundo. ¿Qué lo tenía aprisionado? Él le puso de nombre el complejo de inferioridad. Y ese complejo nunca lo debemos vivir. Nunca. Mira, es sencillo. Si Dios te dio la vida, seguramente te dio las capacidades, los recursos y el camino para ver su bendición. O sea, Dios te debió haber dado eso. ¿Por qué? Porque Él todo lo hace perfecto. Pastor, pero yo no tengo esas bendiciones. Tal vez no las ves. Una vez los sirios rodearon el campamento israelita. Y en la mañana, cuando el criado, así dice la Biblia, el criado de Eliseo, del profeta, salió así como, ¡ay! Estirarse. ¡Ay, Dios bendito! Que mira alrededor, muchos soldados enemigos. Se mete corriendo, despierta al profeta Eliseo. Señor, los sirios rodean el campamento. Sale Eliseo y mira, tranquilo. Alguien dirá, pastor, es que Eliseo era todo un hombre. No. Su confianza no estaba en él, su confianza estaba en Dios. La bendita madre de nuestro Señor dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo, sí, adelante, porque era una mujer valiente, seguramente lo era, pero ella no lo dijo por eso. Ella lo dijo porque tenía una convicción en su corazón. Grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso. No pierdas esas convicciones. Tú puedes temblar de miedo, pero saber que en ese miedo, en esa angustia, el Señor te va a levantar. Este pobre clamó al Señor y el Señor lo levantó. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó el Señor mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esa convicción es del Salmo 40. O sea, es Dios quien va a rescatar. Es Dios quien nos va a bendecir. Pero tienes el reto
tu necesidad se hizo aflicción, y la aflicción se hizo prisión, y ahora estás en una cárcel, y cuando quieres emprender algo, sientes miedo de fallar, o cuando te invitan a aprender algo, tienes miedo de no aprender. Mira, ese 5 o ese 4 en aritmética era parte de la primaria, se quedó allá. Si tú vas a la primaria donde estudiaste, a ver, digan el nombre de su primaria, 1, 2, 3, Cristóbal Colón. O sea, en mi caso, Cristóbal Colón. No, ya en serio. A ver, ¿ya se acuerdan? Ok, imagínense que llegaran a la primaria. Buenas tardes. Disculpe, yo estudié aquí. ¿Usted estudió aquí? Sí, hace 50 años. 50 años. O ya tirándole a 60. Hace 50 tirándole a 60. Qué bueno, ¿y en qué le podemos servir? Quería ver si guardaron un 5 que saqué en aritmética. Le diría, mira, con tu edad, ya ni copia del certificado de primaria tenemos. En verdad, mucho menos vamos a tener tus exámenes. Así que tu 5 en aritmética, tu 4 en aritmética, olvídalo, ya pasó. ¿Sabes qué es lo malo? Que está en nosotros, nos acompaña, se hizo una prisión. Y cuando te dicen, muy bien, pues lo que tendríamos que aprender en este empleo es un curso me acaba de pasar, con Creality. En una investigación doctoral que estoy presentando, me dicen, solo por favor, Julio, haz esta presentación en Creality. Y yo, sí, te la mando. Monté. Y me pongo a investigar. No, qué barbaridad. No sabía hacer eso. No sabía. Y si no sabes, ¿hay algún problema? No. ¿Qué puedes hacer? Aprender. Pero cuando traes una prisión, nada más sientes cómo se te calienta tu carita, sientes cómo empiezas a sudar y dices, ay, no sé, es que está muy difícil. Eso está en tu mente. Y Dios quiere romper esas prisiones, porque esas prisiones te llevan a ruina. Léalo, sigan leyendo. Envió su palabra, Salmo 107 es la última lectura. Lean conmigo. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿A dónde te llevan esas prisiones? A la ruina. ¿A la ruina en qué? En negocios, en progreso en la empresa, en tus relaciones humanas. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué, pastor? Porque no era 5 en aritmética, pastor. Fue 3. Ese día que predicó me acordé. Ni 5, 3. Pues puede ser 1 o fue un 0 completito, redondito, panzoncito. Pero eso ya pasó. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Dios hace todas las cosas nuevas. Por eso el Señor, cuando vio a su madre bendita llorando, seguramente llorando, cuando vio la aflicción en su rostro, dijo, tú eres la bienaventurada. ¿No lo dijiste? ¿No lo dijiste cuando yo estaba en tu vientre, mamá? Tú eres la bienaventurada. A ti te llamarán bienaventurada todas las generaciones. Así que, mamá, ahí está tu hijo. Levántate. Y la Biblia dice que después de la muerte de nuestro Señor Jesús y de su resurrección, se empezaron a reunir los apóstoles. Y entre ellos, dice la Biblia, estaba María,
la madre de Jesús. ¿Qué nos enseña eso? Que ella, como ser humano, también tuvo que levantarse del dolor. Tú tienes que levantarte. Dios, en su misericordia, te llama a romper esas prisiones, no tú, sino el Señor. Miren, por ejemplo, a Josué, que está aquí, que nos acompaña. Es un joven fuerte. Levanta tus brazos tantito, Josué. Ahí está. Josué es un joven fuerte. Josué es un joven que podría darnos un empujón y créeme que por allá vas a dar. Pero ¿qué pasaría si lo amarramos? Pablo, amarra a Josué. No, ve allá, búscate una cuerda, ¿cómo dicen ustedes en México? ¿Riata o cómo? Un lazo. Consíguelo por ahí y amárralo. Como dijo la doctora, bueno, si se deja. Pero supongan que lo agarramos dormidito al señor Josué y ya lo amarramos. ¿Sigue siendo fuerte? Sí. Pero ya la fuerza no le sirve de nada. Si tú eres inteligente, felicidades. Pero amarrado, aprisionado, no te sirve de nada. Acomplejado, inhibido, no te sirve de nada. Tú necesitas ser libre en Cristo. Mientras Josué esté amarrado, aunque es un joven fuerte, no nos puede hacer nada. De hecho, no puede hacer nada. Imagínense a Josué amarrado, con unas cuerdas tremendas, con 3 candados. No, esa era la puerta negra, ¿no? No, con 3 candados no, pero sí con muchas cuerdas. Imagínenselo amarrado. Y nosotros haciéndole, pues, maldades, ¿no? Cosquillas, y le va a la América. O sea, burlas así de ese tipo, ¿no? Fuertes. Y entonces, imagínenselo enojado. Ahí está Josué. ¡Oh, nada más que me suelte de estas cuerdas! Sí, pero mientras no te sueltes no nos haces nada. Eso sí, si Dios se las rompiera, a correr se ha dicho, porque va a desquitarse de todos. ¿Sí? Pero mientras esté amarrado, grábalo. Mientras estés amarrado a esos pensamientos, no vas a lograr nada. Por eso Dios dijo, quiero librarlos de su ruina. Te lleva a la ruina. Si Alfred Adler hubiera pasado la vida ahí pensando, yo no puedo, él no habría sido el gran pensador que fue. Tenemos que romperlo. Por eso les puse la foto de cuando yo era un niño, porque miro esa fotografía, sobre todo la expresión de mi rostro, y pienso, bendito seas, Señor, porque este pobre clamó a ti y tú rompiste sus cadenas. Todos tenemos historias así. Esta es mi fotografía, pero ustedes tienen la suya. Y no me refiero a la fotografía física, me refiero a la fotografía que está en el corazón. Yo no soy ese niño, pero lo fue, pastor, pero no lo soy ya. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, dijo San Pablo. Pero cuando crecí, ¿qué dijo San Pablo? Dejé lo que es de niño. Tienes que romper con todo eso. Y nuestro Señor, mirando a su madre bendita, le dijo, mamá, ahí está tu hijo. Era como decirle, vuelve a comenzar, mamá. ¿Y qué dice la Biblia? Desde ese día, ¿qué hizo el discípulo? Juan, la recibió en casa. Eso nos hace pensar que María estaba sola, por la razón que sea, que estaba desamparada. ¿Pero estaremos desamparados con el Señor? No, Él va a proveer. Hay que
empezar otra historia. Tú me dirás, pastor, pero no se puede empezar una historia luego de lo que sufrió María. El Señor le dijo, tienes que empezar otra historia. Tienes que aprender a entender que cada etapa de la vida se cierra. Comienza otra historia. Yo te invito a tomar esa decisión. En verdad, yo sé que algunos ya hemos escuchado tantos mensajes que ya no hay nada que te sorprenda. No hay una cita bíblica que digas, ay, esa no la había escuchado. Algunos ya tenemos tanta experiencia, pero ¿de qué nos sirve si no lo convertimos en vida, en acción? Tienes que decir, Señor, yo quiero alcanzar el propósito para el cual me diste la vida. Y si me tocó vivir tal o cual cosa, tengo que hacerla a un lado. Mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo a Juan, he ahí tu madre. Juan tenía que comenzar también otra historia. Ya Jesús no iba a estar físicamente. Juan, ¿qué tenía que hacer? Díganme, ¿qué escribió el apóstol Juan? Escribió uno de los libros de la Biblia más famosos, el Apocalipsis. Sí saben. ¿Saben a qué edad? A los 90 años. ¿Qué edad tenía cuando murió Jesús? Quizás 18, 19 años. ¿Cuántos años faltaban? Muchísimos. Dios tenía ese plan. Lo que quiero decirte es, Dios tiene un plan para ti. Hay algo que Dios quiere que hagas. Y te doy un consejo de cuates. No llegues con las manos vacías con el Señor. Porque su palabra dice que le dio a uno 5 talentos, a otro 10 talentos, y el Señor pidió cuentas. Y al que llegó y le dijo, pues no conseguí nada, el Señor dijo, pues échenlo por allá y quítele lo que tenía y dénselo al que tiene más. Y al que llegó y le dio fruto, el Señor dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. O sea, tú no puedes llegar con Dios y decirle, pues sí, me diste capacidades y me diste oportunidades, Señor, pero tú sabes que me agarraba la chiripiorca. Porque mira, de repente me agarraba la tristeza, el complejo de inferioridad que predicó el pastor un día. O sea, todo eso a mí me agarraba y yo ya no quería hacer nada y me daba miedo y me daba pena. Y el Señor va a decir, ¿y dónde estaba yo? Que te dije que puedo romper tus prisiones, salvarte de la ruina y que llegues un día a realizar aquello para lo que te di la vida. El apóstol Juan murió viejillo, pero en la isla de Patmos escribió el libro del Apocalipsis. Ven, Dios tenía un plan para él. Solo necesitaba escribir otra historia. Escribe otra historia. Reescribe tu historia. En Cristo es posible. Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Di, Señor bendito, tu palabra ha hablado a mi corazón. Dile, Señor, en verdad sé que tú estás hablando a mi vida, que eres tú, Señor, a través de tu palabra eterna, quien está hablando a mi vida. Dile, Señor, a veces me siento así, aprisionada, aprisionado. A veces siento que voy a la ruina, que todo se viene derrumbando, que todo está cada vez peor. Pero en este momento, Señor, yo clamo a ti, pidiéndote en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu nombre bendito, que tú, Señor, rompas mis prisiones, que me salves de la ruina. Tú levantas al pobre del polvo y aún del muladar levantas al menesteroso. Señor, llévame a cumplir el propósito para el cual me diste la vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón
como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido, Señor, lléname de tu bendición, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.